Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a nuestros asociados, asegurados y compañeros. Me presento, mi nombre es Pilar Unceta, embajadora de la Red Médica España en Worldwide y delegada de la Clínica Universidad de Navarra en República Dominicana. Hoy hablaremos sobre el tratamiento HIFU, un tratamiento mínimamente invasivo que reduce el temblor, la rigidez y la torpeza derivados de la enfermedad de Parkinson en una sola sesión sin cirugía. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia del equipo de la Clínica de la Universidad de Navarra. Tenemos el honor de contar con la doctora Maricruz Rodríguez Oroz, directora del Departamento de Neurología y de la Unidad de Trastornos de Movimiento Médico-Quirúrgica. A lo largo de la presentación, les invitamos a utilizar la sección de chat en Teams para escribir sus preguntas. Al final, dedicaremos un tiempo a responderlas en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Es importante recalcar que la Clínica Universidad de Navarra es un hospital de alta complejidad ubicado en España, con sedes en Madrid y también en Pamplona. Cuenta con 50 especialidades médicas y trata a pacientes de más de 148 nacionalidades de todo el mundo. Actualmente es el mejor hospital privado de España y entre los mejores hospitales del mundo según la revista Newsweek. Posee tecnología líder en el mundo para el tratamiento de la enfermedad compleja, como la unidad de protonterapia, que posee también quirófanos híbridos, cirugía robótica, plataformas de diagnóstico genómico. Además, es hospital universitario, como Hospital de la Universidad de Navarra. Es un centro investigador y docente, una combinación que hace posible que la clínica sea el centro con mayor número de ensayos clínicos en España. Tiene además un equipo de especialistas altamente cualificados, con una amplia experiencia y con dedicación exclusiva en sus dos sedes de Madrid y Pamplona. Entre otras cosas, esto nos permite realizar diagnósticos en las primeras 24 a 48 horas, algo especialmente importante para el paciente internacional. Además, ya presentando a la doctora Maricruz Rodríguez, ella es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Neurología por la misma institución. Es doctora en Medicina por la Universidad de La Laguna y ha realizado estancias en prestigiosos centros internacionales como el Brain Bank de Miami, la Universidad de Emory en Atlanta y el Instituto de Neurología de Londres, con una sólida trayectoria investigadora. Ha ocupado cargos como investigadora senior en Ikerbasque, directora de investigación en el Biodonostia y del grupo de Parkinson en el BCBL, el Basque Center on Cognition, Brain and Language. Sus líneas de investigación se centran en la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento, abordando aspectos clínicos, neurofisiológicos y terapias avanzadas como la estimulación cerebral profunda y el HIFU. Es catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y ha dirigido 14 tesis doctorales y participado en más de 190 publicaciones científicas, así como en numerosos proyectos y congresos nacionales e internacionales. Es un referente internacional en la investigación de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento y participa activamente en la elaboración de guías clínicas y comités científicos internacionales. Ahora le doy paso a la palabra a la doctora Maricruz Rodríguez Oroz. Buenas tardes en España, en sus países de origen supongo que será buenos días. Es un honor contar con esta sesión para poderles explicar la novedad de este tratamiento que ahora les voy a presentar, el tratamiento de HIFU, de High Intensity Focus Ultrasounds, y espero que a lo largo de esta hora que les voy a acompañar puedan entender en qué consiste la técnica, a qué pacientes se dirija, cómo los pacientes internacionales pueden aproximarse a nosotros, realizar sus consultas y aprovecharse de esta técnica y cualquier otra duda que ustedes puedan tener. Paso a iniciar la exposición. Muchas gracias, por cierto, por la presentación. Como les he estado un poquito explicando, la pregunta que a mí me han hecho es, ¿puede tratarse esto en 24 horas? Yo voy a tratar de responderla a lo largo de la presentación y, como les decía, vamos a ir viendo poco a poco los aspectos que les voy a presentar.
Primero, ¿qué es el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson?, que son las dos enfermedades que tratamos con esta tecnología. El temblor esencial lo van a ver en este vídeo y yo se lo voy a ir explicando. Se trata de un temblor que aparece durante la acción. Este señor no tiembla ahora, pero en el momento que empieza a coger la taza, empieza a temblarle la mano derecha y cuando tiene que verter agua está con un temblor que en este señor, tengo que decir, no es muy intenso, pero que si es más intenso no puede beber porque el agua la derrama del vaso, no puede manipular ninguna cosa que tenga que hacer de precisión con la mano derecha cuando la tiene que mover. Es importante decir que habitualmente es bilateral, vemos aquí que también tiene algo en la mano izquierda, pero predomina un poco más en la mano derecha, puede ser simétrico o asimétrico, tener más una mano que la otra, y lo más importante es que va a generar una gran disfunción porque si uno es diestro, utiliza la mano derecha para actividades básicas de la vida diaria, comer, beber, asearse, vestirse, escribir, etcétera, etcétera, y tiene una gran incapacidad dependiendo de cuál sea la gravedad del temblor. Pero es una disfunción en el eje que controla el movimiento sin una degeneración. Es decir, está producido porque en el circuito motor, que tiene distintas estructuras cerebrales enlazadas en cadena y que tienen que trabajar al unísono para la coordinación del movimiento, hay una estructura que refleja una alteración en la actividad que obliga al paciente cuando quiere moverse a no moverse como él quiere, sino a moverse como esta alteración neuronal impone en este circuito. Por eso, lesionando esa estructura, disminuyendo el número de neuronas que están disfuncionales, vamos a conseguir que el volumen de neuronas, digamos, que están mal ejecutando el movimiento, disminuyan y vuelva a tener una situación de normalidad. Y les explicaré a continuación cómo hacemos eso. En contra del temblor esencial, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por un temblor de reposo. El paciente tiene temblor cuando se encuentra en reposo, tiene rigidez y tiene bradicinesia. Ven aquí, este paciente no tiene demasiado temblor, puesto que el temblor no es obligatorio, por decirlo de alguna manera. Lo que tiene que tener es torpeza, con rigidez y temblor, o con rigidez o temblor. Con que tenga torpeza con una de las dos ya es enfermedad de Parkinson. Pero esta paciente en concreto, ustedes ven cómo tiene un aspecto de torpeza en la ejecución de los movimientos, está rígida, etcétera. Y ahora, si la ven mover, pues van a ver también cómo va en bloque, no bracea, descompone el giro. Es decir, claramente hay una torpeza, una rigidez y en este caso concreto no hay temblor. La enfermedad de Parkinson se inicia por un lado del cuerpo y con el tiempo progresa al otro lado del cuerpo. Porque en esta señora que ustedes están viendo, ¿por qué la vemos así? Porque ya tiene una afectación de los dos lados, pero imagínense, la mitad del cuerpo afectado sería un estadio previo a este momento en el que está y lógicamente tiene un impacto funcional. No necesariamente por el temblor, aunque a veces sí, pero esta señora que no tiene temblor, pues lógicamente tiene un impacto funcional muy importante por la rigidez y por la bradicinesia. ¿En qué consiste esta tecnología que vamos a aplicar a estas enfermedades y que vamos a poder mejorar en los pacientes tanto con temblor esencial como con enfermedad de Parkinson? Esto es una técnica que se dice IFU, que es High Intensity Focus Ultrasound, o ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Este diagrama de aquí de arriba a la izquierda, lo que estamos viendo es una resonancia magnética. Esta es la bobina de la resonancia magnética, que tiene que ser una resonancia magnética, o por lo menos en nuestro equipo es una resonancia magnética de alto campo, de 3 teslas, para poder tener una muy buena imagen. Y en el punto que yo les mencionaba antes, que está alterado y que por tanto queremos destruir neuronas, vamos a focalizar a ese punto 1000 haces de ultrasonidos que van a generar energía. Esta energía se transforma en calor y vamos, por tanto, a realizar una lesión muy controlada y muy pequeñita, muy precisa, con calor. Esta es la resonancia, como les decía, donde estamos visualizando el núcleo al que nosotros nos vamos a querer dirigir, y este es el casco que emite los ultrasonidos. Esta es la tapa, esta tapa se quita y vamos a tener entonces al paciente que vamos a introducir la cabeza dentro de esta media esfera, y ese es el casco que emitirá los ultrasonidos, que se van a focalizar todos en un punto, como digo, para calentar. El paciente está, por tanto, en la resonancia magnética durante el tratamiento. Vamos a tener la cabeza fijada con un marco de estereotaxia a la resonancia y el casco de ultrasonidos ya colocado en la cabeza, y entre el casco y la cabeza
En la parte de abajo a la izquierda hay una membrana que circula a través de ella agua a 14 grados para refrigerar bien el cuero cabelludo y que no se caliente y el paciente pues ni sufra lesiones ni tenga tampoco una sensación de quemazón. Aquí vemos a la derecha abajo la zona del cerebro en la que estamos buscando las neuronas, bueno, la que estamos visualizando para colocar ahí los ultrasonidos, para focalizar ahí los ultrasonidos. Y una cosa importante es que el paciente, como los ultrasonidos van a atravesar el cráneo, en la imagen de más a la derecha vemos un escáner de hueso, de cráneo, que es absolutamente necesario para poder medir la densidad ósea del cráneo y conocer de esa manera si esa densidad permite o no el paso de los ultrasonidos, porque si no lo permite no se podrá realizar el tratamiento. Esto es importante porque este escáner solamente se puede obtener para que la calidad del escáner permita el procesamiento en la máquina de los ultrasonidos y nos diga si es apto o no para el tratamiento con unas condiciones concretas, un protocolo concreto de adquisición de imagen al que luego aludiré más adelante. Esto es como al paciente con el marco de estereotaxia y la membrana, que circula agua por la membrana, se le coloca está circulando el agua, se le coloca el casco y luego ya, como he dicho, visualizando en la resonancia el punto al que queremos focalizar los ultrasonidos, pues vamos a calentarlo para lesionarlo. Ay, perdón. Este es el punto, como decía, que lo estamos visualizando y entonces es ahí donde vamos a ir con los ultrasonidos. Los ultrasonidos, al mismo tiempo que se están emitiendo, van a ir generando calor. Estas son las temperaturas que se van alcanzando, aquí lo ven abajo a la derecha, en función del tiempo que estamos emitiendo los ultrasonidos, y esto se va a repetir varias veces y luego se lo explicaré con más detalle cuando pongamos un ejemplo de cómo se realiza el tratamiento en un paciente concreto. ¿Qué pacientes y qué dianas vamos a elegir? Pues como ya les decía, tenemos el temblor esencial que no responde a medicamentos porque en muchísimos pacientes ese temblor de acción como el que tenía este señor con el agua no va a mejorar. Y vamos a elegir el tálamo, una estructura dentro del tálamo que se llama BIM. ¿Por qué? Porque este es ese núcleo del circuito del movimiento en el que yo les decía que están las neuronas que imponen su ritmo y hacen que el paciente tiemble porque el movimiento no puede ser el que el paciente voluntariamente quiere hacer, que es esta estructura que se ve en verde en el dibujito del cerebro de arriba a la derecha. En el caso de la enfermedad de Parkinson, vamos a tratar o solo el temblor, en cuyo caso podemos ir a la misma estructura porque va a disfuncionar también en esta enfermedad, o podemos tratar todos los síntomas, el temblor, la rigidez y la bradicinesia. Para eso tenemos que ir a otra estructura que es la que está en color morado más abajo, que es el núcleo subtalámico. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson sí que es una enfermedad neurodegenerativa que se produce por la pérdida de dopamina. Las neuronas del cerebro que producen dopamina degeneran y por tanto hay una disminución de la dopamina. Es un poco como la diabetes. En la diabetes el páncreas, las células del páncreas que producen insulina degeneran y disminuye la insulina. Aquí en el cerebro degeneran las neuronas que producen dopamina y se produce una disminución en la dopamina que hace que el paciente tenga torpeza, tenga rigidez y funcione mal también el circuito del movimiento en el que va el temblor y por tanto el paciente puede temblar o no, aunque eso, como les decía antes, no es obligatorio. Y esta estructura morada, que es el núcleo subtalámico, está disfuncionante como consecuencia de la pérdida de dopamina. Y actuando ahí vamos a mejorar todos los síntomas, porque es un reflejo directo de la disfunción que produce la pérdida de dopamina en el cerebro de estos pacientes. A estos pacientes, durante muchos años, para bloquear la actividad de estas neuronas, ya sea las de una estructura o las de otra, se les colocaban unos electrodos, como ven abajo a la izquierda. Estos electrodos son pequeñitos, tienen 7,5 milímetros de diámetro por 7,5 de largo por 1,3 de diámetro, y estos electrodos se introducían en estos núcleos. A través de ellos, aquí ven la imagen de cómo quedan los electrodos ya colocados en el cerebro. A través de ellos se pasa una corriente eléctrica y bloquea la función de estas neuronas, que en el fondo es lo que queremos, o bien bloquearla o bien destruir las neuronas para que no funcionen. Esto se sigue haciendo, como luego se lo mostraré, pero ahora tenemos la posibilidad de, con los ultrasonidos, realizar una lesión de neuronas en estas estructuras para bloquear esa función anormal, pero sin incisión. No es necesario
abrir dos agujeritos en el cráneo a través de los cuales vamos a introducir el electrodo, ni colocar luego subcutáneamente los cables de extensión que se conectan a una batería para de esa manera poder tener la carga y poder programar ahí la estimulación. Entonces ha cambiado el paradigma. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nosotros hemos hecho más de 450 casos entre enfermedad de Parkinson y temblor esencial. Tenemos un equipo multidisciplinar muy experto porque nosotros venimos de durante muchísimos años, de hecho somos pioneros en España y en el mundo en realizar el tratamiento de la estimulación cerebral profunda, que es así como se llama el tratamiento de los electrodos, porque se colocan los electrodos y luego se estimula a través de ellos. Entonces, conocemos la anatomía de estas estructuras, conocemos su funcionamiento, sabemos perfectamente cómo tratar a los pacientes después de realizar estos tratamientos, sabemos cómo seleccionar a los pacientes. Entonces, un equipo multidisciplinar con mucha experiencia formado por neurólogos, neurocirujanos, enfermeras, tanto de neurología como de neurocirugía, que se encargan de las preparaciones de las consultas de los pacientes, de las organizaciones de las logísticas y de los seguimientos después del tratamiento, anestesistas que nos ayudan durante todo el procedimiento para que el paciente, que tiene que estar despierto, como luego verán, pero esté tranquilo, controlar constantes, controlar dolor, etcétera. Neuroradiólogos que nos ayudan con las secuencias de imágenes, ingenieros que tienen que estar en la configuración técnica, calibración del equipo y una parte importantísima que no nos podemos olvidar, que es todas las personas que nos ayudan, no necesariamente en lo que es la técnica de selección del paciente, tratamiento y seguimiento, sino en todo lo que es ayudar a los pacientes a que tengan acceso a esta tecnología y a que tengan acceso a nosotros, que es el equipo de Internacional. Les voy a presentar ahora cómo se hace el tratamiento y algunos resultados en pacientes con temblor esencial, en los cuales se va a tratar en esta estructura, que es la que yo les decía que disfunciona en el temblor. Les vuelvo a mostrar el paciente, que ya lo vieron. Esta es la situación que tenía el paciente antes de realizarse el tratamiento. Creo que lo recordarán. El paciente tiene dificultad para realizar esto, y aquí a la derecha pueden ver cómo realiza espirales, que lógicamente con el temblor pues no puede realizar bien las espirales con ninguna de las dos manos. Esto es antes del tratamiento. Esto es el día del tratamiento. Lo primero que hacemos es valorar qué es el temblor del paciente, ya dentro de la resonancia y con el casco de ultrasonidos colocado, porque este es el temblor que nosotros tenemos que eliminar durante el tratamiento. Entonces, reproducimos dentro de lo posible aquellas condiciones del día a día en las que el paciente experimenta temblor y le afectan en su calidad de vida. Estamos haciendo una valoración del temblor postural, del temblor de acción, y habitualmente les damos, les damos un vaso de agua. Ahora se lo damos, este señor tiene un poquito de agua, pero generalmente se lo damos vacío, donde se ve el temblor que tienen, para poder de esa manera, conforme vamos calentando y vamos haciendo las sonicaciones, ver cómo va disminuyendo el temblor. El siguiente van a ver al paciente cuando hemos llegado a menos de 54 grados. ¿Por qué pongo esto? Porque el tratamiento consiste en varias emisiones de ultrasonidos que son muy cortas, pueden tener entre 10 y 20 segundos cada emisión de ultrasonidos, y con una emisión inicial en la que la energía es muy baja, calentamos muy poquito, porque conforme vamos calentando, hasta que no llegamos a 54 grados, no se va a producir la lesión. Pero al subir la temperatura, poco a poco, vamos llegando a unas temperaturas, sobre todo cuando alcanzamos 46, 47, que es muy por encima de la temperatura corporal, y las neuronas no tienen potenciales de acción, las neuronas no pueden trabajar a esa temperatura, entonces se paran. Y para nosotros el que se paren es equivalente a que están destruidas. Si no están trabajando, ya no son ellas las que están mandando, sino que es el circuito que se ha restaurado sin su acción patológica. Cuando llegamos a esas temperaturas y ya vemos que al paciente se le ha reducido el temblor o se le ha quitado incluso el temblor, es ahí donde incrementamos la energía que mandamos con los ultrasonidos para llegar a esta temperatura, superarla y así crear ya una lesión permanente, destruyendo las neuronas, para que el beneficio ya sea
un beneficio permanente, no sea solamente un beneficio por calentamiento y silenciamiento de neuronas que cuando se enfríen volverán a funcionar y volverá el temblor, sino un beneficio permanente por destrucción de neuronas. Este es el vídeo cuando ya hemos llegado a 54 grados, perdón, a menos debe haber sido aproximadamente después de 5 o 6 sonicaciones. Cada emisión de ultrasonido se llama sonicación, en las que poco a poco hemos llegado a esta temperatura. Se ve el beneficio del temblor, pero aparte del beneficio, también evaluamos todo el tiempo otra cosa, que es que no estemos calentando en las zonas de alrededor, porque si calentamos en estructuras de alrededor tendremos el efecto de estar produciendo efectos secundarios dependiendo de lo que esas zonas de alrededor hagan. Pues el paciente puede tener hormigueos, puede tener pérdida de fuerza, puede tener incoordinación si estamos calentando en las zonas de alrededor. Entonces es muy importante, conforme vamos calentando antes de lesionar, estar seguros de que lo que estamos calentando es lo que queremos calentar, pero no estamos calentando nada de lo que no queremos calentar. Esto es importante, es el balance de estar continuamente después de cada emisión de ultrasonidos valorando al paciente y asegurándonos que vamos poco a poco disminuyendo el temblor, pero que no vamos teniendo efectos secundarios de ir calentando las zonas de alrededor. Esto es muy importante y si vemos que hay algún efecto secundario nos tendremos que corregir 1 milímetro, lo que sea. Y también durante todo el tiempo del tratamiento no solo estamos evaluando clínicamente al paciente, sino que estamos con una termometría, que es una de las imágenes de colores que les enseñaba al principio, en la que vamos viendo cuál es la temperatura que se alcanza en el punto central de la lesión y en la periferia, que es una seguridad que nosotros tenemos de que todavía no estamos haciendo una lesión permanente, sino de que estamos llegando a la temperatura de evaluación del paciente para tener la seguridad de que cuando lesionemos estamos haciendo lo que queremos hacer y no estamos teniendo efectos secundarios. Esto es después de 54 grados, que es exactamente lo anterior, pero ya habiendo realizado una lesión permanente. Pero es lo mismo, el paciente ya no tiene temblor. Esto es, comparando con cómo el paciente hacía espirales antes del tratamiento, en la izquierda vemos en el centro, en la parte de arriba, en la mano derecha, cómo ha mejorado también mucho la realización de las espirales, la escritura también ha mejorado y abajo en la mano izquierda que no está tratado sigue igual. Y a la derecha del todo vemos la lesión, ese puntito blanco que ven ahí en el punto en el que hemos seleccionado para realizar el tratamiento. Esto es al día siguiente del tratamiento. Ven que el paciente no tiene temblor y que va a realizar esta tarea pues sin ningún tipo de temblor y sin derramarla. Resultados. Los primeros resultados que hicimos de los primeros 78, perdón, de 122 pacientes que seguimos a los 6 meses a 78 de ellos, pues esta es la mejoría del temblor. Esta es una escala en la que en la parte de arriba vemos cómo disminuye el temblor hasta los 6 meses. Por debajo, esas barras de color azul son el porcentaje de mejoría del temblor. 100%, las que llegan más arriba, y luego, paulatinamente, pues distintos porcentajes. El 51% de los pacientes, que es la primera línea de puntos, tenían más de un 80% de mejoría del temblor y el 80% de los pacientes, el 86%, perdón, habían mejorado más del 50%. La media de mejoría del temblor con las escalas es de un 80,5% y la calidad de vida, que es la CRSTC, es de un 94%. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque el temblor sea bilateral, el paciente es diestro o zurdo y la mayor parte de las actividades de la vida diaria las hace con una mano. Por tanto, su mejoría en calidad de vida es muy superior a lo que la escala nos está diciendo que le ha mejorado el temblor. Eso es importante. Efectos secundarios en la parte de la derecha, en la gráfica de los circulitos, es bastante frecuente tener efectos secundarios en los primeros días después del tratamiento hasta el primer mes. ¿Por qué? Porque alrededor de la lesión que está centrada en el núcleo que queremos centrarlo, va a haber un edema, se hincha, igual que si nos sacan una muela, que se nos hincha después la parte de la cara. Y eso ocurre en las primeras horas, semana después del tratamiento. Ese edema se puede extender y de hecho en muchas ocasiones se extiende a esas estructuras que rodean el núcleo en el que hemos hecho la lesión, que no las hemos lesionado, pero que cuando les llega el edema, cuando se hinchan, van a tener síntomas como lo que yo les decía, pérdida de fuerza si ha llegado a ese área, hormigueos, incoordinación, pero conforme el edema va desapareciendo, pues entonces esos síntomas van desapareciendo también.
Entonces, es frecuente, como digo, que al mes, por ejemplo, haya bastantes efectos secundarios, pero luego a los 6 meses son muy pocos. Y además, como pueden ver, la mayoría de ellos son moderados. El 85% son leves, solo un 12% son moderados y graves son muy poquitos. Y ya a los 6 meses, el 97% de los que quedan, que son muy pocos, aquí ven los efectos secundarios a los 6 meses, que son pues muy poquitos, pues son prácticamente leves la mayoría, el 97%, moderados un 3% y en este caso no hubo ninguno grave. Lo mismo, en la misma estructura, si en un paciente con enfermedad de Parkinson lo que queremos tratar es solo el temblor, porque hay algunos casos que, al contrario del paciente que yo les he enseñado, de la paciente que yo les he enseñado, predomina mucho el temblor y tienen menos de los otros síntomas. Bueno, pues esta es nuestra experiencia. Aquí ven también en la parte de arriba la reducción del temblor en el lado tratado y nuevamente debajo las barras son el 100%, son los pacientes, arriba del todo es el 100% y cada barra es un paciente que ha llegado a una mejoría de un 100%, ven que son muchos. Las líneas discontinuas están indicando porcentaje de pacientes por encima de ese nivel, pues el 64% de pacientes mejoró más del 80% y el 84% más de un 50%. Y cuando vamos a las mejorías en los temblores de reposo, en la mano, en la pierna, etcétera, pues todos son con una significación muy alta, que es lo que se ve aquí. Efectos secundarios, exactamente lo mismo que les acabo de mencionar para los pacientes con temblor esencial, porque la diana es la misma y el edema se va a extender, si es que se extiende a las mismas estructuras, todo es exactamente igual que lo que les he dicho. En los pacientes con Parkinson que tienen torpeza y rigidez y que queremos mejorar todos los síntomas, como les explicaba, la diana es el núcleo subtalámico porque es el que refleja la pérdida de dopamina, es el que más se altera por la pérdida de dopamina, explicando los síntomas de la enfermedad. Este es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Este es el lado en el que estamos mostrando un temblor de reposo. Vemos cómo el paciente, ahora que le vamos a pedir que realice movimientos, pues está lento. Pues ahí no tiene temblor postural, lo contrario del paciente previo, que tenía temblor postural. Vemos la lentitud y la poca amplitud del movimiento, tiene una torpeza muy clara en esa mano. Veremos al abrir y cerrar también cómo le va a costar. No tiene agilidad al hacer bien el movimiento o el giro del movimiento. Y vamos a ver también ahora a continuación cómo tiene rigidez. Yo intento que se mueva la muñeca, que haga un movimiento pendular, pero no lo hace por la rigidez que tiene en la muñeca. Esta es la situación basal del paciente, ¿de acuerdo? Esta es la situación después del tratamiento, que son aproximadamente 2 horas después. El paciente no tiene temblor de reposo, le ha desaparecido el temblor. Vemos cómo la agilidad le ha cambiado por completo. El paciente es capaz de hacer movimientos con una velocidad y una amplitud normal, cosa que antes no lo era. La diferencia es pues muy clara. Esto no lo hubiéramos conseguido nunca si hubiéramos ido a la otra diana. Le habríamos mejorado el temblor, eso sí, pero no habríamos conseguido esta mejoría en la torpeza. Por eso en estos casos hay que seleccionar este núcleo. Bueno, voy a adelantar un poquito. Bueno, ahí está la rigidez. Bueno, ahí ven, por ejemplo, cómo ahora sí que la mano tiene este movimiento pendular alrededor de la muñeca porque ya no tiene la rigidez que tenía previamente y yo soy capaz de movérsela con un dedo, no necesito realizar más fuerza. Bueno, los resultados. Esta es la mejoría en todo, temblor, rigidez y bradicinesia en la escala que valora el Parkinson en el lado tratado, arriba a la derecha, ven cómo la mejoría se mantiene hasta los 12 meses. A la derecha, arriba a la izquierda, perdón, a la derecha vemos lo mismo, cada barra es un paciente y el porcentaje de mejoría en el lado tratado, el 100%, los distintos porcentajes. La primera raya roja es el número de pacientes que han mejorado más de un 80%, la segunda más de un 50%. Y aquí abajo a la izquierda vemos cómo los pacientes estiman que ha mejorado su calidad de vida. Ven que la mayoría son azules, que son mucha mejoría. El amarillo anaranjado es very much improved y much improved, ahí están la mayoría. Y este que ven verde es un paciente que tuvo un efecto secundario
que fue importante, que fue una hemiparesia, que sí que en el momento de la lesión no se produjo, pero luego el calentamiento le produjo una pequeña lesión en la cápsula interna, que es la zona que lleva la fuerza, y tuvo bueno, ha quedado con un déficit, puede caminar, puede hacer vida normal, pero sí que es verdad que ha quedado con un déficit en ese lado. Entonces hay que tener en cuenta que es muy raro, y esto es importante, pero puede ocurrir. O sea, esta es una técnica, hablaremos al final, que tiene muchas ventajas respecto a la cirugía, pero el riesgo cero no existe, aunque sea muy pequeño. Estas son las mejorías. Vemos que la mejoría total en el lado es de un 83,5% de media, rigidez, torpeza y temblor. La rigidez mejora un 83%, la torpeza un 70% y el temblor un 91%. Son las mismas mejorías que se ven con los electrodos, con la estimulación cerebral profunda, y los efectos secundarios, pues un poco lo que les decía previamente, la mayoría de ellos transitorios por el edema en las estructuras de alrededor, pero hay algún paciente que puede tener alguna complicación que sea más importante. Importante a tener en cuenta, hemos dicho que la enfermedad de Parkinson, que el temblor esencial es una enfermedad que generalmente afecta bilateralmente, más a un lado que al otro, pero por definición es bilateral. Hemos visto que tratar un lado mejora la calidad de vida mucho porque el paciente utiliza habitualmente o la derecha o la izquierda, es diestro o zurdo, y por tanto la calidad de vida les mejora mucho. Pero aún así hay algunos pacientes que teniendo una calidad de vida que le haya mejorado mucho en algunos aspectos o por su trabajo necesitan utilizar las dos manos, pues imagínense un relojero o personas que utilizan mucho el ordenador o personas que necesitan sostener objetos con una mano y manipular con la otra, en fin, camareros que tienen que llevar bandejas, hay muchas circunstancias. Esto hace que muchos pacientes no quieran, dicen, no, estoy bien y no necesito tratarme el segundo lado, según la vivencia de cada uno, pero otros muchos sí. En el caso del temblor esencial, que no es una enfermedad neurodegenerativa, sino que, como les decía, es una disfunción de circuitos, sí que ya se aprobó la posibilidad de hacer una lesión o sea, una segunda lesión para tratar el lado que no se trató la primera vez, siempre y cuando transcurran 9 meses entre la primera y la segunda lesión. Pero en el caso de la enfermedad de Parkinson no podemos hacer un tratamiento bilateral, no está aprobado, no se han hecho los estudios para estar totalmente ciertos de que hay una seguridad. Por tanto, esto es importante. Muchos pacientes con enfermedad de Parkinson te piden el segundo lado y de momento no lo podemos hacer por IFU. Hasta la fecha, con temblor esencial, nosotros hemos tratado 16 pacientes. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora después un poco de los resultados y de las posibilidades que hacemos con el paciente internacional. ¿Por qué tenemos un equipo que se dirige al paciente internacional y cuál es nuestra manera de trabajar? Al paciente internacional lo que le ofrecemos como primera medida es una consulta online tras el envío de cuantas más pruebas médicas tenga mejor y cuantos más informes médicos tenga mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si realmente va a ser un candidato o no a este tratamiento, si cumple las condiciones médicas de que sí que va a mejorar lo suficiente y de que su calidad de vida va a poder mejorar, de que tiene un temblor esencial y no otro tipo de temblor y por tanto no es subsidiario de este tratamiento, de que tiene una enfermedad de Parkinson y no un parkinsonismo atípico. Muchas cosas que dices, no, es que el diagnóstico no lo tengo claro, yo no creo que vaya a beneficiarle. Por eso es importante que el paciente haga una primera consulta online que sirve de screening con toda la información médica que pueda aportarnos, tanto de pruebas que le hayan hecho como de informes médicos que tenga. Les mandamos además un formulario que tienen que rellenar con una serie de datos médicos que les pedimos, con el tratamiento que están tomando en ese momento, etcétera. Una vez que nosotros tenemos eso, les hacemos una consulta online, como digo, donde hacemos la entrevista y donde les hacemos una exploración por vídeo. Les pedimos que tengan un espacio donde poder caminar, que tengan vasos, uno con agua y otro sin agua para poder realizar maniobras, bueno, que tengan espacio donde se puedan poner de pie, donde nosotros podamos estar seguros de que podemos evaluar todo lo que queremos evaluar, que se puede evaluar por vídeo. Y con eso tenemos una primera aproximación del paciente. Si vemos que ese paciente cumple criterios de que sí que puede beneficiarse del tratamiento IFU, pues entonces ya decimos, pues sí que parece un buen candidato. Nos encontramos muchas veces que hay pacientes que no han sido adecuadamente tratados desde el punto de vista farmacológico y lo primero que hacemos es optimizar el tratamiento farmacológico. Esos pacientes luego los reevaluamos con ese tratamiento, vemos cómo están, vemos si han mejorado y están bien y ya no necesitan nada más,
o si realmente, a pesar de optimizar el tratamiento farmacológico, no se consigue una mejoría adecuada para el paciente y, por tanto, no tienen más opción que pasar a un tratamiento de segunda línea, como sería el IFU. Si es candidato, entonces ya lo que hacemos es, se le envía al paciente unas características de adquisición de escáner de cráneo concretas y se le dice, vaya a hacerse este escáner de cráneo con estas características y nos lo envía, y nosotros aquí procesamos esa información que el paciente nos manda para ver si tiene una densidad de cráneo que permite o no el paso de los ultrasonidos. ¿Por qué? Porque si tiene un cráneo que no permite el paso de los ultrasonidos, pues ya no es candidato, por tanto, no hace falta que el paciente viaje. Si eso es correcto, bueno, y preparamos también una consulta con neurocirugía. ¿Por qué? Pues porque esa consulta con neurocirugía es importante para que también le explique riesgos quirúrgicos, etcétera, etcétera, y tengamos ya la consulta del neurólogo y del neurocirujano ya hechas online, una primera visita y un primer screening de los dos. Si todo está bien, nos ha mandado el escáner y el escáner es compatible con el paso de ultrasonidos, ahí ya se le va a dar una fecha para que venga. Esa fecha tiene como unos 2 o 3 días la fecha de consulta antes de la fecha de tratamiento. Viene con fecha de consulta y fecha de tratamiento. El paciente siempre tiene que ser valorado presencialmente. ¿Por qué? Pues porque hay veces que cuando ves al paciente presencialmente encuentras cosas que no has podido evidenciarlas en el vídeo. Por ejemplo, en los pacientes de Parkinson, cómo responden a la medicación, se les ve sin medicación, se les da una dosis de medicación, se les hace en muchas ocasiones una valoración cognitiva para ver si están realmente bien, en el caso de los pacientes de Parkinson especialmente. Es decir, hay una serie de valoraciones que en el caso de que tengas dudas de la idoneidad del paciente hay que hacer. O repetir una resonancia, porque el paciente, bueno, pues ha tenido bueno, pues o alguna prueba que nos ha mandado y que no es concluyente. Y luego hay una serie de pruebas, tiene que verle el anestesista para dar el ok, tenemos que hacer una resonancia para planificar bien dónde vamos a focalizar los ultrasonidos. O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer con el paciente. Por eso tiene que venir 2 o 3 días antes de la fecha del tratamiento. Si todo está bien, se trata. A veces hemos detectado alguna cosa que hemos dicho, no podemos tratarlo, pero con todo el screening previo que hacemos son los menos, es excepcional. El paciente ingresa el día del tratamiento por la mañana, se hace el tratamiento que dura aproximadamente unas 2 horas aproximadamente y ya se va de alta al día siguiente por la mañana. Le recomendamos que no viaje en los días siguientes por la posibilidad de que el edema le produzca algún efecto que requiera un poquito de seguridad y que nosotros queramos verle. Pero ya a partir de la semana, como mucho, sí, una semana aproximadamente, ya sí que puede viajar. El seguimiento, que están incluidos en el forfait del tratamiento, es al mes y a los 3 meses online. Y luego nos gusta que a los 6 meses vengan para hacerles una valoración presencial, por lo que les decía antes, no todo es igual, y porque nos gusta tener una imagen de cómo ha quedado la lesión a los 6 meses, porque eso es un punto importante para el paciente y también para nosotros. No todos los pacientes pueden venir. Hay gente que sí, que tiene costumbre de venir a España porque tiene familia, por negocios o por muchas cosas, y otros que aunque no lo tengan, pues sí que vienen a los 6 meses y otros que no pueden venir y no vienen. Pero si no pueden venir presencialmente a los 6 meses, les hacemos la consulta online. A partir de aquí ya las revisiones a nosotros nos gusta hacerlas al año y luego ya anualmente, pero esto ya en función del deseo del paciente, no está incluido en el tratamiento. Una cosa que les quería enseñar es que con todo lo que les he dicho y a modo de conclusión, perdón, una cosa que les quería resumir que es importante es que la talamotomía por IFU, que es yendo a la primera diana, la que es del temblor únicamente, es eficaz y es segura para el temblor esencial y el temblor de la enfermedad de Parkinson. Una cosa importante, incluso en pacientes con edad muy avanzada, que no son candidatos a la colocación de electrodos, pues porque tienen una edad en la que la cirugía, lo que es el riesgo quirúrgico ya es alto. Que en el temblor esencial se puede realizar un tratamiento bilateral, pero no en la enfermedad de Parkinson, que la subtalamotomía les va a mejorar todo, pero que en la subtalamotomía de Parkinson o en la talamotomía por Parkinson, el paciente tiene que poder mejorar su calidad de vida con un tratamiento unilateral. Es decir, tienen que estar los síntomas bastante centrados en un lado. Puede tener algo en el segundo lado, pero mucho menos. Es decir, un lado le va a mejorar mucho la calidad de vida. Si el paciente ya es bilateral, entonces
con un solo lado que le tratemos no vamos a poder mejorar su calidad de vida porque va a seguir teniendo todo en el otro lado. Entonces, en esos pacientes lo que nosotros indicamos es hacer la estimulación cerebral profunda, colocar los electrodos, que sí que va a afectar bilateralmente y a todo el cuerpo. Y simplemente les dejo aquí un paciente tratado con electrodos antes de los electrodos, una afectación bilateral, como ven, tiene temblor, tiene torpeza en los dos lados, no puede levantarse bien de la silla, está requiriendo ayuda para caminar, como ven, incluso va inclinado hacia adelante. Es una afectación global de los dos lados del cuerpo y de lo que tiene que ver también con la marcha. Este paciente nunca hubiese sido candidato a una lesión de un IFU, pero sin embargo, colocándole electrodos que estamos actuando en los dos lados del cuerpo, fíjese cuál es la diferencia. Entonces, no nos quedemos solo con el IFU, que lógicamente tiene una serie de ventajas, pero tengamos en cuenta que incluso en aquellos pacientes con Parkinson que no son candidatos al IFU, tenemos otras cosas que ofrecerles. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí les dejo con dos fotografías de nuestras sedes en Madrid a la izquierda y en Pamplona a la derecha, la Clínica Universidad de Navarra. Muchas gracias y dispuesta a responder a sus preguntas. Bueno, magnífica presentación, doctora. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas y aprovecho a recordar que todos aquellos que tengan preguntas y no las hayan hecho pueden continuar a hacerlas en el chat. La primera pregunta. Sí, la primera pregunta es ¿qué diferencia hay entre el parkinsonismo que es y el Parkinson como lo conocemos? El parkinsonismo es una enfermedad hay varias. Parkinsonismo lo que quiere decir es que tiene rasgos comunes con la enfermedad de Parkinson, que generalmente son la torpeza y la rigidez, y comparten la pérdida de dopamina, pero la degeneración es mucho más amplia, de manera que afecta a muchas otras áreas del cerebro. Los síntomas van mucho más allá, pérdida de equilibrio, caídas desde el principio, trastornos en la deglución, problemas para continencia de esfínteres, mareos, alteraciones cognitivas, muchas otras cosas. Y no tienen una mejoría ni con el tratamiento de levodopa, o sea, con la reposición de dopamina, que en el Parkinson sí, ni con ninguna otra estrategia. Es decir, las mejorías no son importantes y con el IFU no van a mejorar. Es decir, añadimos más lesión sin conseguir beneficio. Siguiente pregunta. ¿Mejora con HIFU otro tipo de temblores? Sí y no. Hay otros tipos de temblores, temblores rúbricos, temblores de otra naturaleza, por decirlo de alguna manera, que hay que valorar muy individualmente al paciente. Son pocos los que mejoran, pero hay algunos que sí. Tenemos que estar muy seguros que esos temblores que generalmente se deben pues, a traumatismos, a hemorragias por malformaciones vasculares, etcétera, no tienen, además del temblor, un componente atáxico, porque en ese caso es una incoordinación generada por la misma lesión produce incoordinación y temblor. Entonces, es prácticamente imposible saber cuánto viene de cada uno y uno puede mejorar algo el temblor, pero el principal problema de la incapacidad del paciente a veces es la incoordinación. Entonces no terminas ayudándole. Entonces hay que hacer una valoración muy fina de la posición de las lesiones, de las características de ese temblor y de las características clínicas del paciente. A veces hacer un registro de movimiento con nuestros compañeros los fisiólogos para saber exactamente tipificar cuánto es temblor, cuánto no es temblor y cuánto podemos ayudarle o no ayudarle. Sí, la siguiente pregunta es, ¿hay un límite de edad para que se realice el tratamiento? No, no hay un límite de edad y esto es importante también porque muchos pacientes con temblor esencial han vivido muchos años con ese temblor y se han acostumbrado a él y tienen mucha edad. Entonces ahora esta tecnología les permite tratarse, cosa que una cirugía de electrodos, por ejemplo, no les permitiría. Hay otra pregunta que es, ¿se puede realizar el tratamiento cuando padezco otras patologías no neurológicas? Cáncer, apnea, alergias, secuelas de drogadicción, entre otros. Cáncer, sí, siempre y cuando no tenga una situación de que el cáncer no tiene ya posibilidades de curación ni de control. O sea, un paciente que está en una fase muy avanzada de cáncer
y que va a tener, bueno, pues una mala evolución, no tiene mucho sentido tratarle. Eso no. Pero un cáncer, alguien que ha pasado cáncer o que está en una situación de... Hay algunos cánceres ahora que llevan tratamientos crónicos y que están estabilizados por muchos años. Se puede hacer el tratamiento. Alergias, no hay ningún problema. Secuelas de drogadicción. Si el temblor se debe a drogadicciones, habría que valorar muy bien ese cerebro, ver qué tipo de temblor es y si lo podemos mejorar o no. No sé a qué se refiere. O sea, eso es un caso muy individualizado. Y no me acuerdo si me has hecho alguna otra pregunta, María Pilar. Sí, hay otra pregunta. ¿Funciona la mucuna pruriens para aliviar los síntomas del temblor esencial? No. La mucuna pruriens es como un precursor de la dopamina y en todo caso podría funcionar para el Parkinson. Es como lo que nosotros damos en comprimidos, que es levodopa, que se transforma en dopamina, entonces es como un componente natural que tiene mucha menos cantidad, mucha menos concentración, pero que según la afectación del paciente puede mejorarle algo. Pero solo es el Parkinson, no para el temblor esencial. Sí, hay otra pregunta. ¿Y si tengo implantado placas, clavos, stent, etcétera? Eso es una contraindicación para la resonancia. Eso no lo he dicho. El tratamiento como tal tiene contraindicación si no se puede realizar por la densidad del cráneo. Pero claro, el tratamiento se hace en una resonancia. Entonces, cualquier contraindicación para estar en la resonancia, que es llevar cualquier elemento metálico, por ejemplo, o tener claustrofobia, pues en esas ocasiones no se pueden realizar los tratamientos. Los marcapasos, hay algunos marcapasos que sí y otros que no. Cada vez podemos hacer más marcapasos dentro de la resonancia. Sí, hay otra pregunta que es muy interesante. Si es posible ese tratamiento en menores. Antes de 18 años no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es un cerebro en desarrollo. Entonces, no sabemos lo que va a pasar con una lesión cuando ese cerebro siga desarrollando y madurando. No lo hacemos por mera seguridad y sentido común. ¿Pacientes con Parkinson tipo disquinesia son candidatos? Eso no es tipo disquinesia. La disquinesia es una complicación del Parkinson de la medicación. Pacientes avanzados que ya llevan muchos años, que llevan muchos años de enfermedad y de tratamiento, las disquinesias son unos movimientos involuntarios. Entonces, son susceptibles si el paciente, la calidad de vida por las discinesias es muy mala y mejorándole las discinesias se va a mejorar mucho su calidad de vida y además tienen que estar solo en un lado del cuerpo. Entonces se puede, yendo a otra diana, que no es estas, pero tenemos que estar seguros de que mejorándole las discinesias y solo las discinesias o fundamentalmente las discinesias y en un lado del cuerpo, porque si están en los dos ya no va a mejorar, le va a mejorar su calidad de vida. Entonces, esos son los casos súper individualizados, que además, después de los screenings, hay que hacer bastantes valoraciones con los pacientes presenciales, verles sin medicación, ver el alcance de la enfermedad, si es unilateral, bilateral, ver la marcha, ver la postura, ver qué pasa cuando les das la medicación, distintas dosis de medicación, dónde están las discinesias. Son pacientes que hay que tener muy buena evaluación y muy buena selección. ¿Un paciente con trasplante de cadera es candidato? Sí. Trasplante me refiero a prótesis, ¿no? Querrá decir. Sí, será prótesis porque trasplante de cadera, sí. Sí, última pregunta. Bueno, esta ya... Sí, tomar dopamina alivia el temblor esencial y si no, ¿cuál es el suplemento natural que ayuda? Ninguno. El temblor esencial no se mejora con la dopamina porque, como ya he dicho, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en la que se pierde dopamina, pero el temblor esencial no. No es una enfermedad neurodegenerativa, no hay una pérdida de una molécula en concreto, de un neurotransmisor en concreto. Entonces, no hay nada en ese sentido, nada tampoco natural. El temblor, como es una oscilación patológica, lo que se emplean generalmente son fármacos de otra naturaleza, fármacos de la familia de los antiepilépticos o betabloqueantes, son los que se emplean, pero no hay nada natural que se le pueda dar al temblor esencial. Tiene que ser con fármacos, que es la primera línea de tratamiento. Hechos los primeros fármacos de primera línea y si ese paciente no mejora es cuando ya consideramos
fármacos de segunda línea o tratamientos de este estilo si ya es muy intenso el temblor. Voy a incluir una última pregunta que me parece que es interesante. Dice, ¿han pensado utilizar esta técnica de ultrasonido para temas de focos epileptoides? Se va a hacer un ensayo clínico que lo vamos a hacer 2 centros aquí en Europa, uno de ellos nosotros, y sí, se está pensando, esto es una técnica que se puede emplear, de hecho se está empleando también en estudios piloto para enfermedades psiquiátricas, todo aquello que suponga una disfunción en una zona del cerebro que bloqueándola puedan mejorar los síntomas es susceptible. Los electrodos se colocan en varias zonas del cerebro y para distintas cosas. Entonces, el desarrollo siguiente es empezar a hacer este tratamiento en las mismas zonas del cerebro en las que se están colocando electrodos con otras indicaciones. Sí. Sí, sí, dice, perdón. ¿Los parches Neuprom ayudan al Parkinson? Sí, Parche Neupro es un fármaco que actúa, es un análogo a la dopamina y sí mejora el Parkinson. Esto es como todo. A pacientes más, a pacientes menos, hay que buscar la dosis correcta para cada uno, porque eso es muy importante. Es decir, no es que yo ya he probado este fármaco y no me hizo nada. Bueno, puede ser, pero también puede ser un efecto de dosis. Si una persona tiene mucho dolor, igual con 400 miligramos de paracetamol no le vale, tiene que tomar 1 gramo. Pues esto es lo mismo. Hay veces que no puedes desechar un fármaco definitivamente si la dosis que le has tomado no es adecuada para la cantidad de dopamina que necesita tu cerebro. Pero sí, es un fármaco que va en la línea de la dopamina, sí. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Maricruz Rodríguez, y también a todo el equipo de la Clínica de la Universidad de Navarra. Y agradecer a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y también recordarles que este mismo webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube, Worldwide Group, y les deseamos un excelente resto del día. Nos vemos pronto.